Empezamos con las preguntas de neurocirugía. Tipos de fractura craneal. Dentro de los tipos de fractura craneal tenemos a las fracturas de la bóveda craneana y las fracturas de la base del cráneo. ¿Cuál es la más frecuente? Fractura craneal más frecuente de la bóveda. ¿Qué tipo de fracturas son más frecuentes a nivel de la bóveda? Las fracturas lineales. Aquí en la neurocirugía es mucho más rapidito, todos estos capítulos menores. Estudio de imágenes en fracturas craneales. En fracturas craneales, si la fractura es de la bóveda, lo que corresponde es hacer una radiografía de cráneo, una radiografía simple de cráneo. En cambio, si la fractura es de base, no se puede identificar las fracturas con una radiografía, tiene que hacerse una TAC, una tomografía. Incluso si es que es de la base en la zona posterior, tiene que hacerse una resonancia magnética nuclear, ¿ya? Pero en general, con una tomografía suele identificarse la mayoría de fracturas de la base del cráneo, del piso craneal también le llaman. Si es de la bóveda, una simple radiografía, ¿ok? Bien, dentro de la... Si vemos una base de cráneo, tenemos fosa anterior y fosa posterior. Esta es la fosa anterior o frontoetmoidal y esta es la fosa posterior. En la fosa posterior, la estructura que debemos tener clara acá es el peñasco del temporal, ¿no? Bien, vamos a la pregunta 4. Fractura de fosa anterior, llamada también frontoetmoidal. ¿Por qué se caracteriza? Signo de mapache. ¿Qué más caracteriza las fracturas de fosa anterior? Epistaxis, principalmente. Y líquido cefalorraquídeo por nariz. ¿Okay? Signo de mapache, el hematoma periorbital, más epistaxis, más líquido cefalorraquídeo, fractura de la fosa anterior de la base del cráneo. Número 5, fractura de la zona posterior, más frecuente, estamos atrás. Pues las fracturas de la zona posterior pueden ser longitudinales o pueden ser transversales, según el camino que sigan al peñasco del temporal, ¿no? Fractura de la zona posterior más frecuente, la longitudinal, 80%. ¿Cuál de las fracturas causa lesión de oído medio? Y cuando se dice lesión de oído medio, entiéndase el tímpano. ¿Cuál de ellas desgarra el tímpano? Las longitudinales. Las longitudinales causan desgarro del tímpano, lesión de oído medio, y esto causa un tipo de hipoacusia de transmisión. Cuando hay daño del oído medio se le denomina hipoacusia de transmisión por fracturas longitudinales al peñasco del temporal. La lesión del oído interno, cuando hay lesión de oído interno, lo que se evidencia es un sangrado por detrás del tímpano. El signo que acá se identifica es el hemotímpano. Se hacen su otoscopía y encuentran sangre, o por lo menos bien rojo, detrás del tímpano, y este está abombado. Los hemotímpanos, ¿quiénes lo ocasionan? Las transversales. Las transversales. ¿Qué tipo de hipoacusia en este caso? Hipoacusia de percepción o de recepción también se le llama, que es distinto. Hipoacusia de transmisión, fracturas longitudinales, hipoacusia de percepción, transversales. En ambos casos, en las fracturas de la zona posterior, ¿cuál es el signo que predomina? Ahí ya no es mapache. ¿Cuál es? El signo de Battle, que es un hematoma retroauricular, una equimosis retroauricular. Muy bien. Seguimos. ¿Cuál es la zona del cráneo donde son más frecuentes los hematomas? Hematomas intracraneales en este caso, zona intracraneal. ¿Dónde son? En la región temporal. La región temporal. Independientemente del tipo de hematoma a que se refiere, la región temporal es la más frecuente. ¿Cuál es la localización del hematoma subdural? Los hematomas pueden ser subdurales o epidurales. El subdural, ¿dónde se localiza? Entre el córtex cerebral, entre la corteza cerebral y la dura madre. Es decir, tiene contacto directo con la corteza cerebral, con el parénquima, ¿no? ¿Qué vasos se lesionan en este hematoma subdural? Son venas corticales, venas subcorticales se le llama, ¿no? Si son venas, el sangrado es lento, pero el inicio de los síntomas es inmediato. Si bien es una vena, y la vena tiene una presión baja y sangra lento, los síntomas se dan desde el inicio. ¿Por qué? Porque está en contacto directo con el parénquima. Inicio inmediato de los síntomas, ¿no? Es el que se cae, se golpea la zona temporal y a los segundos empieza a vomitar, ¿no?
¿Qué tipo de imagen tomográfica se ve en el hematoma subdural? Imagen en media luna o semilunar, cóncavo por un lado, convexo por el otro, ¿no? Semilunar o cóncavo convexa, ¿no? En cambio, esos son los hematomas subdurales, entre el córtex y la dura madre, venas corticales, imagen semilunar en la tomografía, en la TAC. En cambio, vamos a la 12, localización del hematoma epidural está entre el cráneo, o sea, entre el hueso y la dura madre. Es decir, no tiene contacto directo con la corteza cerebral. Aquí los síntomas se dan no por contacto con el parénquima, sino por efecto de masa. ¿Ya? ¿Cuáles son los vasos lesionados en el hematoma epidural? Aquí sí son arterias. ¿Qué arteria? Las arterias meníngeas. Depende si frontales, medias o posteriores, dependiendo de dónde fue la contusión. Si fue frontal, temporal o occipital, ¿no? Como dado que la mayoría son temporales, la mayoría de estos hematomas es la arteria meningea media, la más frecuente en el hematoma epidural. Entonces, a diferencia de los subdurales que eran venas, aquí que son arterias, el sangrado es más rápido, pero los síntomas inician horas después, cuando se ha hecho suficiente masa. Aquí no hay contacto con el córtex. Síntomas tardíos. Sí. El típico paciente con hematoma epidural es el que se cae, se lo queda en temporal, llega a la emergencia, está estable, le dan de alta, su panadol, ¿no? Y regresa a las 6 horas convulsionando o en coma. ¿Okay? Luego de una hipertensión intracraneal. ¿Qué imagen tomográfica en el hematoma epidural? A diferencia de las subdurales, aquí la imagen es convexa por ambos lados. ¿Cómo se le llama? Lenticular, imagen lenticular, ¿no? Como si fuera un lente, biconvexo. Imagen lenticular, eso los diferencia, eso preguntan bastante, ¿eh? Según la diferencia tomográfica. Estudio de elección en sangrado intracraneal. Estudio de elección en sangrado intracraneal. Punción lumbar, no, ¿verdad? Tomografía, TAC. Si ustedes tienen sospecha de un sangrado intracraneal, tienen que tomarle su tomografía, ¿no? De preferencia con contraste. Muy bien. Hematoma subdural crónico. El hematoma subdural crónico se da sobre todo en los ancianos. En los ancianos, en los cuales hay debilidad de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Es muy frecuente en ancianos. Cuando hay debilidad ya de vasos sanguíneos y se paran rompiendo los vasitos. ¿Ya? Y sobre todo, si bien la hipertensión sanguínea afecta más a las arterias, el aumento ya de la presión sistémica puede hacer que los vasitos constantemente estén rompiéndose y siempre están formando hematomitas por debilidad de los vasos subcorticales. Manejo de los hematomas. ¿Cómo se manejan los hematomas? Sean subdurales o epidurales. ¿Cómo se manejan? Craniotomía. En ambos casos, craniotomía y evacuación del hematoma. Muy bien. Glasgow, la escala de Glasgow. ¿Hasta cuánto puede dar el Glasgow? 15. La apertura ocular, ¿cuánto da? 4. La respuesta verbal, 5. La respuesta motora, 6. ¿No? La respuesta ocular, ¿cuándo es 4? Espontánea, apertura espontánea. ¿Cuándo es 3? Cuando obedece órdenes, cuando abre los ojos a la orden. ¿Cuándo es 2? Al dolor. Y 1 cuando no hay respuesta. ¿Ok? Respuesta verbal, 5. Cuando habla, responde a estímulos, mantiene una conversación. 4, cuando es una conversación confusa, desorientada. Desorientado. Es 3, cuando emite palabras inapropiadas. Y es 2, sonidos incomprensibles, balbuceos, ¿no? Y es 1 cuando no hay respuesta. Y la respuesta motora no es, vale 6 cuando obedece órdenes, o sea, responde a lo que le ordenan que levante una, la levanta. Es 5 cuando hay localización del dolor. Aquí ustedes le hacen doler en alguna parte en la cara, le hacen doler, le hincan con algo y él va a llevar la mano al lugar donde le está doliendo para defenderse. Localiza donde le está doliendo. En cambio el 4 es cuando retira el miembro inferior, retira la extremidad, sea cual fuere, superior o inferior, al dolor. O
Usted le ocasiona un dolor en una extremidad y la retira, generalmente flexionando. La mayoría de veces es en base a una flexión. Le llaman flexión normal. Flexión y retiro de extremidad al dolor. Cuando estrés, cuando hay una flexión anormal. Flexión anormal. ¿Qué estado se conoce? Estado de decorticación. Está decorticado. Cuando es 2, cuando hay extensión anormal. Está hiperextendido todas sus extremidades. Estado de cerebración. Entonces es 3 cuando está decorticado y es 2 cuando está descerebrado. Y es 1 cuando no hay respuesta. Muy bien, a ningún estímulo. Grados de PEC, leve, moderado, severo. 15, normal. 14, 13, leve. Del 12 hasta el 9, moderado. Y de 8 para abajo, severo. ¿No? Cuando se intuba, en los severos, intubación. Muy bien. Presión intracraneal, normal. ¿Cuánto es la presión normal intracraneal? Hasta 15 milímetros de mercurio. Por encima de 15 milímetros de mercurio, hipertensión, más de 15, hipertensión intracraneana o endocraneana, ¿no? Triada clásica de la hipertensión intracraneana. Cefalea. ¿Cuáles son los componentes de la hipertensión intracraneana? Cefalea, vómitos y el componente más importante, edema de papila, al fondo del ojo. Muy bien, eso es en hipertensión intracraneana leve moderada, cuando recién está empezando. ¿Qué pasa cuando ya el efecto de masa, suponiendo que es un hematoma, un parásito, un cáncer, lo que fuere, cuando ya ha aumentado un montón, se hace una hipertensión intracraneana severa, y en ese momento sale la triada de Cushing, que es la que sigue. Es para hipertensión intracraneana severa. ¿Cuáles son los componentes de la triada de Cushing? 1, hipertensión arterial. 2, bradicardia. 3, respiración de Cheyne-Stokes, respiración irregular de Cheyne-Stokes. ¿Por qué? Por compresión del tallo cerebral, ¿no? En el tallo cerebral están las funciones de la respiración, es el centro de la respiración, entonces al estar comprimido genera una respiración irregular. Herniación cerebral más frecuente. Herniación cuando ya por efecto de masa la línea media se desvía y empieza a haber compresión de ciertas partes del cerebro. ¿Cuál es la más frecuente? La herniación del puncus, la herniación uncal. ¿Por qué se caracteriza la herniación uncal? Lesión del tercer par craneal ipsilateral, es decir, una midriasis del lado en el que ha habido la contusión, ¿no es cierto? Se repone el lado izquierdo, midriasis del lado izquierdo. ¿Y qué se asocia? Una postura motora, una paresia de las extremidades contralateral. Lesión del tercer, midriasis ipsilateral y paresia contralateral es típico de herniación uncal. La herniación uncal es la que comprime el tallo cerebral y la compresión del tallo cerebral es la que da la triada de Cushing. ¿Okay? Muy bien. Respiración de Cheyne-Stokes. La respiración de Cheyne-Stokes hemos mencionado que es la respiración irregular por compresión del tallo. ¿Cuándo se da? En hipertensión intracraneana severa por compresión del tallo. ¿Cuál es el otro motivo por el que podrían tener respiración de Cheyne-Stokes? Lesión del diencéfalo. Lesión del diencéfalo. Muy bien, que lo van a ver un poquito más en neurología, con más detalle. Manejo ventilatorio en hipertensión intracraneana. Ya diagnosticaron a su paciente, están en hipertensión intracraneana. El manejo es metabólico y quirúrgico, ¿no? En lo posible. ¿En qué consiste el manejo ventilatorio? ¿Le van a hipoventilar o hiperventilar? Hiperventilar. ¿Para qué? Para botar CO2. Y al botar CO2, el pH, ¿cómo se vuelve? Alcalótico. Y al haber alcalosis, hay vasoconstricción intracraneana. Esa vasoconstricción le ayuda a disminuir la presión intracraneana. ¿Ok? Muy bien. Hiperventilación para disminuir el CO2, para generar alcalosis metabólica, ¿no? Para generar vasoconstricción cerebral. El riesgo de hiperventilar mucho es que hay demasiada vasoconstricción y genera isquemia cerebral. Entonces, deben hiperventilar, pero con abundante soporte, con un buen soporte de oxígeno. ¿Ya? Mucho cuidado con eso.
Diurético de elección en hipertensión intracraniana, manitol, ¿no? Manitol. Ya es una terapia osmolar, ¿no? Medida contraindicada en hipertensión intracraniana que no se hace si el paciente está con hipertensión, PL, no lo pueden pelar, ¿no? Se enclava. Muy bien, PL, punción lumbar. Hipertensión intracraniana benigna. La hipertensión intracraniana benigna es un tipo de hipertensión, aumenta la presión, nunca severo, suele ser leve o moderado, a lo mucho llega a 20 a 25 milímetros de mercurio, es típico de pacientes de entre 20 y 40 años, pero aumenta la presión intracraniana, pero no hay causa anatómica evidente, no hay tumor, no hay sangrado, no hay trauma, no hay nada, es aparentemente espontáneo, idiopático. ¿Ya? Aparentemente asociado a algunos antibióticos, algunos medicamentos, la ciclosporina está asociado, es uno de los principales medicamentos asociados, la isotretinoína está asociado. ¿Qué hay que hacer? Suele ser espontáneamente, después de un tiempo, pero cuando ya es muy severo hay que hacer un drenaje de líquido cefalorraquídeo, ¿con qué? Punción lumbar. Manejo de la hipertensión intracraniana benigna, sobre todo punción lumbar, aunque la mayoría cede sola. Y hay que pelarlo solo si es que ya está siendo sintomático, ¿no? Causa más frecuente de hemorragia HSA, ¿qué cosa es? Subaracnoidea, hemorragia subaracnoidea atraumática. Causa más frecuente, ruptura de aneurisma cerebral, ¿no? Tipo más frecuente de aneurismas. Los aneurismas pueden ser saculares, pueden ser fusiformes o pueden ser disecantes. ¿Cuál es el más frecuente? Los saculares. Esos saculares son congénitos y son los que se rompen, son los que nos interesan, ¿ya? Localización más frecuente de los aneurismas: arteria, meningia, anterior, posterior, no, ¿verdad? Arteria comunicante anterior. La posterior también está ahí, ¿eh? Entre la anterior y la posterior se dan. La anterior es la más frecuente. Clínica de los aneurismas. ¿Qué caracteriza un aneurisma? Vamos a hablar de los aneurismas no rotos, que aún no se rompen cuando pueden ser asintomáticos, ¿no? Pero cuando ya hay síntomas, uno que aún no se rompe, queda cefalea. ¿Qué más? Diplopía. Cefalea, diplopía. Y cuando se rompen, puede dar la cefalea más intensa, cefalea brusca, convulsiones, ¿no? Puede llevar a coma. Y toda la sintomatología de una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Es ruptura de aneurisma, estudio de elección. Bueno, lo primero que van a hacer ante una hemorragia, ante la sospecha de una hemorragia intracraneal es una tomografía. Pero si ya sospechan que es aneurismático por un aneurisma, tienen que ir al estudio dirigido al aneurisma. ¿Y cuál es? Angiotac. Y el otro, angiografía. Tienen ventajas y desventajas. El problema de la angiotomografía, si bien es más sensible, tiene problemas con los aneurismas menores de 3 milímetros. O sea, los aneurismas muy chiquitos no los va a reconocer así nomás. La angiografía sí suele ser para todo tamaño, aunque es ligeramente menos sensible. Pero cuando hay ruptura, la angiotac es lo ideal. Ruptura de aneurisma, manejo, craniotomía, ¿no? Craniotomía lo más pronto posible, evacuación del sangrado, de la hemorragia. Muy bien, ahí tienen 2 preguntas. Siguiente, cirugía tórax cardiovascular. Diferencias clínicas entre neumotórax y hemotórax. ¿Qué es el neumotórax? Presencia de aire, ¿no? Y el hemotórax, sangre. ¿En qué se diferencian? Voy a poner acá neumo y hemotórax. El neumotórax, a la percusión, timpánico. Y en el examen no les van a poner timpánico, les van a poner hipersonoro, ¿ya? Hipersonoridad de la percusión. En cambio, el hemotórax es mate, ¿no? Matidez. ¿Qué más? Respecto al murmullo vesicular, en el neumotórax, ¿cómo está el murmullo vesicular? Disminuido, alejado, casi ausente, silente. En cambio, en el hemotórax
Al inicio el murmullo vesicular está aumentado y luego cuando ya es demasiado masivo el hemotórax termina disminuyendo. ¿Ya? Bien, son las diferencias clínicas. Criterios de drenaje en un neumotórax. Pero antes de eso, por supuesto que en la radiografía el neumotórax, ¿qué se ve? ¿Radiolucidez o opacidad? Lucidez, ¿no? Radiolucidez. Y en el hemotórax es una radioopacidad, o sea, blanco en la radiografía. Criterios de drenaje de un neumotórax. A ver, ¿cuándo se drena un neumotórax? Cuando tiene más del 20% de cavidad torácica de cada lado, ¿no? Ya sea izquierdo o derecho, no sumado, ¿eh? 20% de cada de mi tórax, más del 20%, o cuando tiene compromiso hemodinámico, o sea, está en mal estado, está cianótico, ¿no? Muy bien. Entonces, menos del 20%, ¿qué se hace? Observación, ¿no? Si es menos del 20%, observación. Si es más del 20%, drenaje. Ahora, ¿cómo les van a poner las respuestas o las opciones? No les van a poner drenaje, les van a poner toracostomía, con S. Toracostomía. ¿Qué más le pueden poner? Toracotomía, así sin S. Si le ponen sin S, tiene que decir toracotomía mínima. Es el cortecito chiquito para poner un tubo de drenaje. Muy bien, son las opciones. Ok. Toracostomía se refiere a colocar el tubo de drenaje. Pero si les ponen toracotomía sin S, tiene que decir toracotomía mínima. ¿Ya? Porque si no dice mínima, la palabra toracotomía se refiere a abrir el tórax. ¿Ya? Y eso tiene otra indicación, que ahora la vamos a ver. Criterios de toracotomía en hemotórax. Ahora cambia la cosa. El manejo del hemotórax nunca es observación. Así que aquí de frente tenemos dos opciones. O le colocamos un tubo de drenaje, toracostomía, o le abrimos el tórax. ¿Ya? ¿De qué depende? ¿Cuáles son los criterios para abrirle el tórax, para hacerle toracotomía? Los criterios son más de 1,5 litros de pérdida sanguínea, más de 1500 cc, mililitros de volumen al inicio del hemotórax, ¿no? O si es una persona de menos peso y que obviamente no tiene ni 2 litros de sangre, se le calcula en base a 1/3 de la volemia, del volumen total calculado de sangre. ¿Ya? Listo. ¿Cuál es el otro criterio? Uno de ellos es el volumen de inicio, ojo, volumen de inicio, 1,5 litros o 1/3 de la volemia. El otro es 200 cc por hora en las primeras 3 horas. O sea, aquí no es de inicio, ¿no? Aquí tienen que esperar 3 horas y que durante 3 horas por lo menos tengan 200 centímetros por hora. Eso significa, ¿qué cosa? Toracotomía, es decir, abrirle el tórax. ¿Para qué? Para reparar lo que esté dañado. ¿Y qué es lo que podría hacer sangrar tanta cantidad? Lesión de grandes vasos. Lesión de grandes vasos. ¿Y qué pasa si no es ni 1500 ni 200 cc? ¿Qué pasa si es menos? Arriba lo pongo, no sé si ven. Okay. Si es menos de 1500, ¿qué se hace? Toracostomía, o sea, tubo de drenaje. Aquí en el hemotórax la cosa es si le meten un tubo o lo abren. Punto de corte, 1500 cc. ¿Ok? Nunca es observación. Por más que haya un eritrocito, lo tienen que sacar. ¿Ya? Lo tienen que drenar de todas maneras. Muy bien. Manejo del neumotórax a tensión. ¿Qué es el neumotórax a tensión? Cuando ya el neumotórax es masivo, aire masivo, que genera una compresión total del parénquima pulmonar, del mediastino y de todo. El paciente está cianótico, puede ser incluso hasta paro cardíaco. ¿Qué se hace? Manejo del neumotórax a tensión, drenaje anterior. Drenaje anterior. ¿Dónde se coloca el drenaje anterior? Se coloca una aguja en el segundo espacio intercostal, cruce con la línea medio clavicular, ¿no? Línea medio clavicular, segundo espacio intercostal, ahí pum, le meten su aguja, sacan el aire. Y después le colocan su tubo de drenaje. Manejo del tórax inestable. ¿Qué es el tórax inestable? ¿En qué consiste? Fractura de por lo menos 3 costillas. Por lo menos 3 costillas en al menos
dos lugares distintos. O sea, cada costilla se rompe por lo menos en 2 puntos distintos. Esto ya es un trauma severo de tórax, ¿no? En el cual ya las costillas están tan destruidas que no hay capacidad de inspiración ni de expiración. El paciente requiere apoyo. La mayoría de estos requiere solamente soporte analgésico, reposo. En casos extremos pudiera requerir intubación, ¿ya? Pero en casos extremos, para ayudarle a, si es que ya el diafragma no es suficiente para su respiración, con sus analgésicos hay que intubarlo. Pero ese es el tórax inestable, ¿ya? Triada de Beck es característico de qué patología? Taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco o pericárdico, ¿no? ¿En qué consiste la triada de Beck? ¿Cuáles son sus componentes? 1. Hipotensión. 2. Ingurgitación yugular. 3. Ruidos cardíacos alejados. Es cuando el líquido, ya sea por trauma o por un simple derrame, hay líquido que está en la región pericárdica y que no le da espacio al corazón para llenarse. Al no dar espacio para llenarse, genera que el gasto cardíaco, que los latidos sean débiles, por eso los ruidos se escuchan alejados, hay ingurgitación yugular, disminución del llenado diastólico, hipotensión. El pulso paradojal o pulso paradójico no es parte de la triada de Beck, pero también es típico del taponamiento cardíaco. También está para taponamiento, pero no es parte de la triada. ¿En qué consiste el pulso paradojal? Disminución de la presión arterial durante la inspiración. O sea, sobre lo que ya está ocupado el espacio pericárdico, inspiran, le quitan más espacio, ¿no? Entonces ahí ¡pum!, cae la presión. Expiran y otra vez la presión se recupera. Ese es el pulso paradojal, ¿ya? Muy bien. Diagnóstico de taponamiento cardíaco, taponamiento pericárdico, estudio de elección, ecocardiograma. Muy bien. Eso es lo más importante del taponamiento cardíaco. Catéteres venosos centrales, accesos venosos centrales. ¿Cuáles son los accesos más frecuentes? El más común, subclavio. La vena bueno, todos son venosos, ¿eh? Todos son vena subclavia. El otro, vena yugular, ¿interna o externa? Interna, vena yugular interna. Y el otro, la femoral. Subclavia, yugular interna y la femoral son los accesos venosos más frecuentes. ¿Bajo qué técnica se colocan? Antes, hace 20 años, hacían flebotomías, ¿no? Se cortaba, y ahí era la yugular externa, ¿eh? Hace 20 años era la yugular externa porque se cortaba la yugular, se le veía, se hacía un huequito y por ahí se colocaba el catéter. Hoy en día ya no se hace eso, o se hace pues cuando no hay nada, ¿no? Cuando no tiene ningún recurso, ¿no? Que ya estamos al borde de... hoy en día se usa otra técnica, la técnica de Seldinger, que es con agujas por punción, a veces con guía ecográfica. Eco dirigido es lo ideal. Muy bien. Complicaciones de la colocación de accesos venosos centrales. Principal complicación, neumotórax. Neumotórax, sobre todo porque la subclavia y la yugular interna están en estrecho contacto con la parte apical del pulmón, ¿cierto? Entonces genera lesiones. Y en segundo lugar, hemotórax. Aneurismas de aorta torácico. La aorta también tiene sus aneurismas, tanto en la región torácica como abdominal. En ambos casos, ¿cuál es el estudio de elección? Igualito que en el cerebro, angio-TAC, idealmente, en primer lugar. Si no encuentran angio-TAC, deben buscar por ahí una angiografía. ¿La ecografía es útil? Sí, curiosamente sí. ¿Pero qué ecografía es útil? Sin superar, por supuesto, el angio-TAC, la ecografía endoscópica, o sea, la ecografía a través del esófago, ¿ya? La ecografía endoscópica también es útil. Muy bien. Cricotirotomía, abordajes de la vía aérea superior. Cricotirotomía, ¿qué es la cricotirotomía? Es eso que todo el mundo sueña ver, ¿no? ¿Quién alguna vez agarrar a su compañero al costado, cortarle con un guilero acá y meterle un lapicero cuando se ha atorado con su manzana, ¿no? Su cricotirotomía. ¿Ya? ¿A qué nivel se hace la cricotirotomía? Entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, entre los dos cartílagos. Ahora, si no pueden identificar su cartílago, ya, pues se fueron, ¿no?
le van a volar la tráquea. Entre el cartílago tiroides y cricoides, es una medida de emergencia. Emergencia. ¿Y cuál es? Para que marquen cricotirotomía, ¿qué les van a poner en su examen? In situ. O sea, ¿qué hacen en el lugar del accidente? Si son paramédicos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque la traqueostomía, que es la otra alternativa, se hace en sala de operaciones bajo medidas de asepsia-antisepsia, ¿ya? In situ van a hacer una cricotirotomía con lo que tengan. ¿Cuál es el problema? Una de las principales complicaciones de la cricotirotomía, lesión del sistema fonador, lesión de la glotis, lesión de las cuerdas vocales. O sea, los dejan sin voz, ¿no? Muy bien. In situ, ¿ya? Entre el cartílago tiroides y el cricoides, cricotirotomía. En cambio, la traqueostomía ya es lo que se hace en sala de operaciones. ¿Y cuál es el abordaje? Nos preguntan cuáles son los puntos de reparo. Ya se hace debajo del cricoides, debajo del cartílago cricoides, entre el tercer y cuarto anillo traqueal. Algunos pudieran elegir entre el segundo y tercero. Es un poco más riesgoso porque está más arriba, puede terminar lesionando también algunos nervios. Generalmente se hace entre el tercer y cuarto anillo traqueal, debajo del cartílago cricoides, ¿ya? Traqueostomía, indicaciones. ¿Qué indicaciones tiene una traqueostomía? Hay indicaciones de urgencia. Ojo que aquí ya no es emergencia, ¿eh? Es una de urgencia, porque lo pueden hacer en sala de operaciones, e indicaciones electivas, ¿ya? Las indicaciones de urgencia tienen que ver con obstrucción de la vía aérea superior o inferior. Superior, ¿no? Cuidado con eso. Vía aérea superior es una indicación de urgencia. Y las indicaciones electivas son dos principales: cuando hay cirugías mayores de cabeza-cuello, oncológica sobre todo, o cuando hay intubación prolongada. ¿Qué se considera intubación prolongada? Más de 15 días. Más de 15 días intubadito, paciente en coma, ¿qué preferencia le hacen su traqueostomía, ¿no? Listo. Complicación más frecuente de la traqueostomía. Aquí depende. Pueden preguntarnos por la complicación temprana o inmediata o la complicación tardía. Complicación temprana más frecuente, hemorragia. Complicación tardía, estenosis. Estenosis laringotraqueal, ¿ya? ¿Cuál es la más frecuente si no nos preguntan temprana o tardía? La estenosis, ¿no? Muy bien. Insuficiencia venosa periférica, grados. ¿Cuántos grados tiene la insuficiencia venosa? 6 grados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la insuficiencia venosa grado 1, varices de miembros inferiores. ¿Cuál es la característica? Varices. O sea, la dilatación venosa, ¿no? Varices. Desde las simples arañitas ya se les considera grado 1. Grado 2, a lo anterior, ¿qué se agrega? Dolor. Grado 3, a lo anterior se agrega edema. Grado 4, esclerosis de la piel. Esclerosis de la piel, esa es la piel seca, cuarteada de los viejitos, ¿no? El grado 5, ¿qué cosa es? Ya tiene, a todo lo anterior se le agrega úlceras. ¿Pero qué características tienen las úlceras? Cicatrizadas, úlceras antiguas, no activas. Y en el grado 6 ya hay úlceras activas, o sea, actuales, pueden estar incluso sangrando, ¿ya? Muy bien. Sobre todo entre la 2 y 3 es lo que más suelen preguntar: ¿dónde aparece el dolor y dónde aparece el edema? Eso les espera en su residentado. Varices. Muy bien. Maniobras, las que vienen todas son maniobras, para maniobras clínicas, ¿ya? Maniobras clínicas para insuficiencia venosa superficial, de las comunicantes, de las afenas, etc. Tenemos 3 sistemas venosos en el miembro inferior. ¿Cuáles son? El sistema superficial, el sistema profundo, ¿y cuál las comunica? Comunicantes. Y el otro nombre que recibe las perforantes. ¿Ok? Entre los dos sistemas tienen que llevar la sangre hacia arriba, ¿no? Muy bien. Las varices ocurren por insuficiencia de alguno de esos sistemas. ¿Y qué maniobra se usa para detectar insuficiencia venosa profunda? La maniobra de Perthes.
Eso ha sido lo más preguntado. El 95% de preguntas en este subtema ha sido por PERTES, para diagnóstico de insuficiencia venosa profunda. Y dado que es la más frecuente, la describimos: ligadura supracondilia, ligadura por encima de la rodilla. Se le liga, se le hace caminar media hora y luego se revisa si tiene varices. Si aparecen varices luego de caminar media hora con la rodilla ligada por encima, es patología del sistema venoso profundo. Si es que es superficial, la prueba de Schwartz. Ahorita ya no vamos a describir cómo se hace, ¿no? Para las comunicantes, la prueba de Pratt, ¿ya? El test de Pratt. Para la safena interna, Trendelenburg. Brody Trendelenburg. Y para la tibial posterior, la maniobra de Homans. La maniobra de Homans cuando se le presionan las pantorrillas, ¿no? Intentan que le duela la tibial posterior. Mucho cuidado, porque a veces le dicen tibial anterior, falso, ¿ya? En un simulacro les puso eso, ¿no? Varios cayeron. Maniobra de Homans, tibial posterior. ¿Qué es lo más preguntado? PERTES y Homans, ¿no? Las maniobras. PERTES profundo y Homans para tibial posterior. Pero por si acaso ahí sepan, Trendelenburg, safena interna. Para comunicantes, shots superficiales. Prueba Gold estándar para insuficiencia venosa, para varices, Gold estándar. Mucho cuidado, la flebografía. La flebografía es el Gold estándar, ya es el de elección. En cambio, si les preguntan, la prueba más utilizada para estudio del flujo sanguíneo y del trombo, eco-Doppler. Si quieren estudiar flujo sanguíneo, eco-Doppler. ¿Cuál es la gran desventaja del eco-Doppler? Tiene baja sensibilidad para insuficiencia venosa profunda. O sea, no llega hasta dentro de la señal, entonces no es muy útil para insuficiencia venosa profunda. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí tórax. Y ya viene lo más sencillo. Plástica y quemados. Necrosis. A ver, en quemaduras. Las quemaduras pueden ser térmicas, pueden ser eléctricas, pueden ser por ácidos, químicas, ¿no? Y pueden ser por congelación, térmicas, eléctricas, químicas o por congelación, ¿ya? Todas llevan a la necrosis, cada una tiene un mecanismo distinto. Las necrosis por quemaduras térmicas, ¿cuál es el mecanismo? Desnaturalización de proteínas. Desnaturalización proteica, sobre todo de la membrana celular. ¿Ya? Eso no preguntan tanto, lo que preguntan es lo que viene. En quemaduras eléctricas, ¿cuál es el mecanismo? Trombosis. Forma trombosis. ¿Qué más? Quemaduras por álcalis, químicos, por álcalis, necrosis por licuefacción. En cambio, por ácidos, eso preguntan más. Necrosis coagulativa. ¿Quiénes más hacen necrosis coagulativa aparte de los ácidos? Los aceites hirviendo, las grasas hirviendo. Es la forma más grave de quemadura de necrosis coagulativa. ¿Ya? Muy bien, entonces, quemaduras térmicas, trombosis, por álcalis, necrosis por licuefacción, y por ácidos, necrosis coagulativa. Las necrosis por quemaduras por congelación, ¿qué ocasionan? Oclusión microvascular. O sea, hay una vasoconstricción severa, ¿no? Muy bien, esos son los mecanismos de necrosis. Ahora, las diferencias de cada una de ellas, las quemaduras de primer grado, segundo, tercer grado, a ver, características de cada una. Las de primer grado, ¿qué dañan? Respecto a las capas de la piel, solamente epidermis, ¿ya? ¿Qué ocasiona? Eritema, dolor. ¿Ok? En 7 días, 10 días hay descamación, se repone la epidermis y no quedan secuelas. No secuelas. ¿Requiere tratamiento? No. ¿Requiere hidratación endovenosa? Nada. ¿Antibióticos? Nada. ¿Qué es lo único que necesita? Analgésicos, ¿no? Analgésicos sobre todo el primer, segundo día. Muy bien. Ejemplo de quemadura de primer grado, quemadura por exposición solar. Las quemaduras de segundo grado que dañan epidermis y dermis parcial. ¿Okay? Y dependiendo de cuánta dermis haya dañado, pueden ser superficiales o pueden ser profundas. En general,
Las superficiales sobre todo se caracterizan por la presencia de ampollas. ¿Qué más? Dolor. ¿Qué más? Enrojecimiento de la quemadura, ¿no? Son quemaduras rojas húmedas. Enrojecimiento y húmedo. Y están humedecidas. En cambio, las profundas tienen ampollas ya desfaceladas y menos disminuye el dolor. ¿Ok? Muy bien. Quemaduras de tercer grado. Por supuesto que dañan toda la epidermis y toda la dermis y pueden llegar hasta la hipodermis. ¿Por qué se caracterizan? Por no dolor. Son quemaduras de aspecto oscuro, seco, acartonado. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles de estas requieren manejo quirúrgico? La de tercer grado, por supuesto que sí, y la de segundo grado, superficial. Y cuando hablamos de manejo quirúrgico nos referimos a la colocación de injertos, ¿no? Que ahora vamos a ver en un rato. ¿Perdón? Profundo, perdón, ¿no? Segundo grado profundo y tercer grado son los que necesitan manejo quirúrgico. Está bien, van a ingresar. Antibióticos en quemados. ¿Qué tipo de antibióticos se utilizan en quemados? Aquí se le da siempre doble terapia, ¿ya? Para gram positivo, para aerobios siempre, ¿ya? Siempre para aerobios. Gram positivos y para gram negativos. ¿Cuál es el gram negativo que suele infectar más las heridas de los quemados? La pseudomonas, aeruginosa y a veces la Klebsiella, pero con mucha más frecuencia la pseudomonas, ¿ya? Siempre hay que darle antibióticos a los quemados a partir del segundo grado, sobre todo. Segundo grado profundo. A partir del segundo grado profundo. Presión coloidosmótica en quemados. ¿Cómo está la presión coloidosmótica? O también llamada presión oncótica. ¿Cómo está? Disminuida. ¿Por qué? Por extravasación de proteínas. Las proteínas salen del intravascular al intersticio. Esas proteínas jalan agua, disminuye la presión y por eso a estos pacientes se deshidratan con mucha rapidez. Causa de muerte en quemados. ¿Por qué muere un quemado? Causas inmediatas, causas tempranas y causas tardías, ¿no? La causa inmediata muere por shock. ¿Y qué tipo de shock? Hipovolémico. ¿Y por qué el shock hipovolémico? Precisamente por la deshidratación, por disminución de la presión oncótica en el intravascular, ¿no? Shock hipovolémico. Y causas tardías, los grandes quemados sobre todo, sepsis. Concepto de gran quemado. Quemaduras en más del 25% si es que es de segundo grado. Si es que es de tercer grado, quemadura de más del 10%. Son los principales conceptos para definir gran quemado, ¿ya? En superficie corporal, ¿no? Listo. Reposición hídrica en quemados. ¿En quiénes se hace reposición hídrica? Segundo grado y tercer grado. Primer grado no se hace reposición hídrica. ¿A partir de qué superficie se hace reposición? A partir del 15% de superficie corporal quemada. Esto en adultos. Y si es que son niños o ancianos, ya no es 15%. ¿A partir de cuándo se hace? Del 10%. Mayores o iguales, ¿no? 15% en adelante en adultos y 10% en niños y ancianos e incluso inmunocomprometidos, ¿ya? ¿Qué fórmula se usa? La fórmula de Parkland. La fórmula de Parkland, ¿en qué consiste? Eso sí les van a preguntar. 4 mililitros por superficie corporal quemada por peso del paciente. Esto le da un valor X, ¿no? Esa es la fórmula de Parkland. ¿Y qué valor le da? Lo que van a pasarle en 24 horas, en las primeras 24 horas. ¿Cómo lo distribuyen? El 50% en las primeras 8 horas, el otro 25% en las siguientes 8 horas y el otro 25% en las siguientes 8 horas. Generalmente lo que les preguntan es cuánto les dan en las primeras 8 horas, el 50% de lo que hayan calculado, ¿ya? La fórmula de Brook es una alternativa, pero que se usa cuando hay cuando son con más del 50% de superficie corporal quemada. Brook se aplica sobre todo con más del 50% y la fórmula es solo
aquí no tienen que saber, la fórmula no es con 4 mililitros, sino con 2 mililitros. Pero aparentemente se le da menos volumen. Lo que pasa es que aquí se hace otras mezclas, no solo con lactato de Ringer, que es lo que se usa en estos casos, sino también se le agrega dextrosa, soluciones coloides, etc. Es otro batidito, ¿no? Pero Brut en todo caso para más del 50% y Parkland para menos del 50%. El único que van a preguntar casi siempre es Parkland, ahí por si acaba Brook. Función de los xenoinjertos. ¿Qué cosa es un xenoinjerto? Es un injerto, o sea, tejido de piel que proviene de otra especie o de otro individuo, ¿no? El gran problema con los xenoinjertos es que hace rechazo al colgajo, ¿no? al injerto. Y nos preguntan por la función, o sea, ¿cuál es el objetivo de colocar un xenoinjerto? Granulación, que su lecho quemado granule, y posteriormente se hará el manejo definitivo, que ya no es el xenoinjerto, sino el autoinjerto. Y de los autoinjertos, que ya es el manejo definitivo de las quemaduras de segundo grado profundo y tercer grado, ¿cuál es el mecanismo por el cual ese autoinjerto funciona? Prende vascularización. Ya no es granulación, sino formación de su propia vascularización, o sea, generación de arteriolas, etc., ¿no? Los autoinjertos tienen que vascularizar. Muy bien. Injerto de piel de un gemelo monocoriónico univitelino. ¿Cómo se llama? Isoinjerto. Los isoinjertos es cuando su donante es un gemelito monocoriónico. ¿Cuál es la gran ventaja? Que ya están isoinmunizados. O sea, ya se conocen, ¿no? No lo va a rechazar. Es como si le diera a uno mismo. Como si fuera un autoinjerto. Tipos de colgajos. Hay colgajos pediculados, hay colgajos libres y hay colgajos mixtos. ¿Cuáles son los que se prefieren? Los que tienen mayor indicación, los de mayor uso, los pediculados. Y son los mejores también. ¿Por qué? Porque al hablar de pediculados estamos mencionando que tiene su propia vascularización. Entonces no se va a morir, ¿no? Va a aprender, va a lograr un adecuado prendido. En cambio los libres, sobre todo los libres, suelen hacer necrosis. El problema de los colgajos libres es que muchas veces hacen necrosis del tejido porque a veces no logra vascularizar. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí. Plástica en anestesiología son algunas preguntitas bastante más sencillas. ¿Qué es el test de Malampati? Es un test para evaluar vía aérea. ¿Qué cosa evalúa el test de Malampati? ¿Cuál es su retardo anatómico? La visión de la úvula. Cuanto más completa sea la úvula, según el test de Malampati, va a ser 1. Si es que la úvula no se ve nada, va a ser grado 4. O sea, puede ser 1, 2, 3, 4 según Malampati. ¿Para qué sirve? Para ver la factibilidad de la intubación. Si va a ser una intubación fácil o difícil. ¿Cuál es el test de Comark? El test de Comark ya no es una evaluación preanestésica, ya es durante la intubación. ¿Y qué evalúa? La glotis. El test de Comark evalúa la glotis, específicamente la apertura de las cuerdas vocales. Cuanto las cuerdas vocales estén más abiertas, la intubación va a ser más factible. ¿Ya? Bien. ¿Cuántas son las horas de ayuno prequirúrgico? Son máximo 6 horas. ¿De qué depende? Si es leche materna, neonato, y es leche materna, 4 horas, suficiente. Si es fórmula maternizada, o sea, leche en polvo, 6 horas. Si son líquidos claros, 4 horas, o sea, agüita pura, ¿no? Y si es que es dieta de alimentos sólidos, 6 horas. ¿Cuánto dura el vaciamiento gástrico? 3 horas dura el vaciamiento gástrico, ¿ya? Así que con 6 horas de ayuno en alimentos sólidos es suficiente. Tomen especial atención al tema de la parte de los que reciben leche materna. Ellos con 4 horitas de ayuno es suficiente. Pero 4 horas de verdad, ¿eh? Así que es innecesario que los dejen en ayuno desde el día anterior, ¿ya? Pobrecitos. Clasificación ASA. ¿Qué es la clasificación ASA? El riesgo anestesiológico de la Asociación Americana de Anestesiología. ¿En qué los divide?
En ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, ASA 5, ASA 6, ASA E, ¿no es cierto? Vamos a hablar de los importantes. El ASA 1, que no está acá, es paciente sano, salvo por la razón por la que se va a operar, ¿no? ASA 2 tiene una patología sistémica leve, moderada, y el otro dato es que está bien controlada, leve, moderada y bien controlada. Y el ASA 3 tiene una patología sistémica también, severa, grave, o mal controlada o mal compensada. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de la anestesia general? Una buena anestesia general, ¿qué cosa les va a dar? Analgesia, hipnosis, o sea, sedación, ¿no? Relajación y amnesia. Relajación muscular me refiero, ¿eh? Amnesia. ¿Qué tipo de amnesia? ¿Anterógrada o retrógrada? ¿Cuál es lo esperado? Anterógrada. Eso es lo que más les gusta preguntar en anestesia. Amnesia anterógrada. Relajantes musculares en anestesia general. ¿Qué relajantes musculares de elección? Los derivados del curare. ¿Cuáles? Decuronio, rocuronio. Son los relajantes musculares de elección para que el diafragma esté relajadito, los músculos de la cavidad abdominal también. Hipnóticos y sedantes en anestesia general. O sea, los que le va a hacer dormir. Pueden ser inhalatorios o pueden ser endovenosos. Los inhalatorios, ¿cuáles son? ¿O cuál es? El más usado, el sevoflurane, ¿no? O Sevorane, como nombre comercial. Y los endovenosos, el propofol, ¿no? Propofol. Se olviden que Michael Jackson se metió una bomba con propofol y ahí fue ahí quedó. Rico, Dios mío. Ni cuenta se ha dado el pobre. Mecanismo de acción de los anestésicos locales. Los anestésicos locales, ¿por qué funcionan? ¿Cuál es su mecanismo? Bloqueo de los canales de sodio-potasio. ¿Ya? Bloqueo de sodio-potasio. Los anestésicos locales pueden ser ésteres o amidas. ¿Cuáles son los más usados hoy en día? Las amidas. ¿Quiénes son los ejemplos de amidas? Lidocaína, bupivacaína, mepivacaína y ropivacaína. Obviamente el lido y la bupi son los más conocidos, ¿no? O sea, ¿qué tipos son? Los más usados, amidas. Antiguamente se usaban los ésteres. ¿Quiénes son representantes de los ésteres? La procaína, la tetracaína, la clorprocaína. ¿Cuál es el gran problema de los ésteres? Alergia. Causa mucha alergia, ¿ya? Las amidas causan alergia también, pero es muy raro, ¿ok? Complicaciones de los anestésicos locales. Sobre todo los que más, bueno, los ésteres, lo que ocasionan son alergias, ya hemos mencionado, pero las amidas causan neurotoxicidad y cardiotoxicidad. ¿De qué depende? La lidocaína es neurotóxica. Ustedes ponen en la frente, infiltran en la frente para suturar una heridita y el paciente puede quedar parésico, ¿no? Puede tener su parálisis facial a ese grado. Y la bupivacaína es cardiotóxica, distintos, cardiotóxica, ¿ya? Entonces, y los ésteres, las alergias, como les dije, ¿no? ¿Qué factores disminuyen la acción de los anestésicos locales? Sobre todo la deshidratación, ¿no? La hipoalbuminemia y la abundante cantidad de tejido celular subcutáneo, ¿no? No deja absorber bien. Anestésico local con más efecto alérgico y se lo retiró del mercado por eso, la clorprocaína. Esto viene en los bancos como pregunta antigua, ¿no? Porque antes se usaba, pero ya se le retiró del mercado. Anestesia epidural, localización. ¿A qué nivel se coloca la anestesia epidural? Entre el ligamento amarillo y la médula, y la
dura madre, o sea, por fuera de la dura madre, ¿no? Por eso se llama epidural. ¿Cuál es el otro nombre? Peridural. Complicaciones de la anestesia epidural. Cefalea, que la cefalea es por punción de la dura madre, o sea, por punción inadvertida, porque no debería punzarse la dura madre, ¿no? Pero accidentalmente casi siempre se punza. Es más, cuando lo punzan, recién dicen, ah, ya, me retiro un poquito. Ese es su punto de reparo de los anestesiólogos. Sí, y vos estarían con cefalea. Pero ¿qué otros efectos puede dar la anestesia epidural? Puede darles hipotensión leve. Las hipotensiones aquí suelen ser leves. ¿Qué más? Puede darles retención urinaria. Si alguna vez los han operado o han tenido un familiar, han visto que no puede orinar después de la cirugía, ¿no? Retención urinaria. ¿Y qué más? Parestesias de miembros inferiores. Son entre las más comunes. La anestesia raquídea, en la 9.7, es llamada también anestesia espinal. ¿Y se refiere a qué? A la anestesia intradural. O sea, está por dentro de la dura madre. La raquídea espinal es lo mismo que decir intradural. ¿Y cuáles son sus complicaciones? Aquí sí la cefalea es casi siempre. Una cefalea postoperatoria el día siguiente. ¿Qué más? Aquí la hipotensión suele ser grave. Bueno, por lo menos más intensa que en las epidurales, ¿no? Hipotensión grave, y aquí sí suele haber neurotoxicidad, porque está en contacto directo con el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Si se les pasa la mano en la dosis, pueden causar neurotoxicidad. ¿Ya? Muy bien. Bien, vamos a preguntar de anestesiología y nos vamos con la última parte, que son las preguntas de cirugía pediátrica, para cerrar el día quirúrgico. Traumato va a ser creo que les toca a ustedes el miércoles, si no me equivoco, pero traumato va a ser aparte, ¿ya? Bien, hoy día ya no estudien, ¿no? Vayan a su casa a descansar, ya suficiente. Esta semana no se estudia, solo revisen en las mañanas, ya no hagan nada. Bien, cirugía pediátrica son poquitas preguntas. A ver, vamos. Factores de riesgo para NEC. Factores de riesgo para NEC, a la cabeza, prematuridad. Esto lo van a, la parte clínica lo van a ver más en neonatología, en pediatría. Aquí lo que vamos a hacer más la parte quirúrgica. Pero en todo caso, el factor de riesgo principal para NEC es la prematuridad, ¿no? Y la alimentación enteral. O sea, son intestinos que aún están inmaduros y encima le meten leche, genera fermentación y eso genera proliferación bacteriana, ¿no? Enterocolitis necrotizante. Clasificación de NEC: 1, 2, 3. El grado 1, ¿cuál es? Sospecha de NEC, ¿no? Eso lo van a hacer más detallado en neonatología con el doctor Ortiz, mucho más lindo, más explicadito, pero aquí voy a la parte quirúrgica. El grado 2 es cuando el NEC es confirmado, es NEC confirmado, y el grado 3 es cuando el NEC es complicado. ¿Cuál nos interesa a nosotros? El grado 3, que es complicado, ¿ya? ¿Y cuáles son sus formas de complicación? Perforaciones y peritonitis, ¿no? Muy bien, son los tres tipos de NEC. Hay 1A, 1B, ¿no? Que lo van a ver luego. ¿Cuál es el manejo del NEC complicado? O sea, del NEC tipo 3. Puede ser A, 3A o 3B. En ambos casos, el manejo del NEC 3 es cirugía. Es el único grado de NEC en el que se opera. Los otros dos, el 1 y el 2, es de manejo médico. Muy bien. Factores de riesgo para la estenosis hipertrófica de píloro hipertrófico: eritromicina, consumo de eritromicina, no solamente por el bebé, sino también por la mamá que pasa la leche materna, ¿no? Pero la eritromicina es uno de los factores de riesgo. ¿Qué otro factor de riesgo? Primogénito varón, ¿no? Y por supuesto que el antecedente. A papá lo operaron de píloro, el hijo probablemente, y si es primogénito y es varón, lo más probable es que tarde o temprano se le opere también de una hipertrofia de píloro. Eritromicina como fármaco. ¿A qué edad inicia la estenosis hipertrófica de píloro? O sea, ¿a qué edad empieza el píloro a hipertrofiarse y a cerrar el conducto? A los 15 días aproximadamente. A esa edad empieza. Sus manifestaciones clínicas son un poquito posteriores, cuando ya se ha hipertrofiado un poco más. Suele manifestarse más o menos entre los 20 y 25 días. Mucho cuidado con ese tipo de pregunta, ¿eh? Pero el píloro se empieza a hipertrofiar
a los 15 días. ¿Ya? Tengan bien claro qué les quieren preguntar. En cambio, después empieza la clínica. Clínica típica de la estenosis hipertrófica del píloro: vómitos. ¿Qué contenido? ¿Biliosos? No, lácteos. No se olviden que lo que está cerrado es el píloro, así que nada de bilis refluye. Vómitos lácteos explosivos post-lactancia. Vómitos lácteos explosivos post-lactancia. Muy bien. Y llanto intenso, ¿no? Llanto intenso. ¿Pero llora de dolor? No, llora de hambre. ¿Qué más puede acompañar a la estenosis hipertrófica del píloro? Reptación gástrica, ya el examen, ¿no? Reptación gástrica, ven como el estómago, ven el peristaltismo del estómago por encima de la piel. ¿Qué más? Palpación de la oliva pilórica. Palpan el pilorito ahí, la bolita, si palpan en epigastrio. Oliva pilórica, palpación. ¿Y qué más? Puede haber ictericia. Puede haber ictericia. Diagnóstico de elección, o en todo caso, estudio diagnóstico de elección para estenosis hipertrófica del píloro. ¿Quiénes son útiles? La radiografía. ¿Quién más es útil? La ecografía. ¿Pero cuál es el de elección? La radiografía con contraste. Se le dan de tomar un liquidito con contraste, su plaquita. ¿Para qué? Ahí van a ver la obstrucción pilórica, ¿ya? Y van a ver un signo que se llama el signo del paraguas. Signo del paraguas, así le llaman, ¿eh? O de la copa invertida. O sea, van a ver arriba del dibujo el canal así medio delgadito, con un intento de pintado de duodeno. Por eso le llaman copa invertidita, ¿no? Está cerrado el píloro. Muy bien. Característica metabólica de la estenosis hipertrófica del píloro, como toda obstrucción alta. Alcalosis. ¿Qué más? Con hipocalemia e hipocloremia. Es lo más característico de la estenosis del píloro. Tratamiento de la estenosis hipertrófica del píloro. Se puede intentarse un manejo médico con atropina. En casos leves ha demostrado que pudiera relajar el músculo pilórico. Sin embargo, el de elección, ya como manejo quirúrgico, es la piloromiotomía de Ramstead. No confundan con la miotomía de Heller, que es para acalasia esofágica, ¿ya? Muy bien, y ya casi acabando. Causa más frecuente de obstrucción intestinal en niños. Cuando hablan niños, exclusivamente niños preescolares se refiere, ¿ya? Causa más frecuente intususcepción o invaginación intestinal. Intususcepción o invaginación. Muy bien, siguiente. Invaginación intestinal. La edad de mayor frecuencia, entre alrededor de 1 año de vida. Ya es en promedio. Causa más frecuente de invaginación o intususcepción. Lo van a encontrar como idiopática, pero idiopática significa que no se sabe, pero en realidad sí se sabe por qué es, ¿no? Es por hipertrofia de las placas de Peyer. ¿Y quién es hipertrofia en las placas de Peyer? Sobre todo rotavirus. Rotavirus. Puede ser por una infección por rotavirus o puede ser por la vacuna por rotavirus. Ambos son causa de invaginación y es la más frecuente. Pero si les preguntan por la causa anatómica, ya no infecciosa, no en general, sino la causa anatómica exclusivamente, ¿qué causa invaginación? Cabeza de invaginación, divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel suele ser la causa anatómica o punto gatillo o cabeza de invaginación más frecuente. ¿Qué vacuna está asociada a la invaginación? Rotavirus. Invaginación más frecuente, la ileocólica, cuando el ilion se mete en la válvula ileocecal y luego en el colon, ¿no? Ileocólica, eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, la ileo-ileal, o sea, el ilion dentro del mismo ilion. ¿Qué características clínicas tiene una intususcepción o invaginación intestinal? En general, lo típico de una obstrucción intestinal. ¿Alta o baja? Baja, ¿verdad? O sea, que está posterior al ángulo de Treitz. Pero ¿cuál es lo característico? Signo de jalea de Grosella, o sea, son unas heces mucoides con rasgos sanguinolentos, ¿no? Jalea de Grosella, mermelada de Grosella. Tratamiento de la invaginación, hay que desinvaginarlo, y aquí hay 3 métodos de elección: el menos invasivo, el menos traumático, reducción
o desinvaginación neumática, o sea, por el recto le insuflan aire para que empuje al intestino desinvaginado y regrese a su lugar. Desinvaginación o reducción neumática. En segundo lugar, se intenta la reducción hidrostática. Y en tercer lugar, recién se intenta la reducción quirúrgica, o sea, con la mano, ¿no? Para desinvaginarlo. Si es que está complicado, no se hace reducción neumática ni hidrostática. Los dos primeros, la reducción neumática e hidrostática, solo se hace en casos no complicados, generalmente de menos de 24 horas de evolución. En cambio, el quirúrgico es para casos complicados, más de 24 horas de evolución, o cuando aparece, ¿qué signo clínico? Jalea de Grosella. La jalea de Grosella aparece casi siempre cuando ya el intestino ha sufrido mucho y empieza a sangrar, ¿ya? En casos complicados. El diagnóstico, bueno, es clínico, pudiera ayudarse con una ecografía. En el diagnóstico de la invaginación es útil la ecografía. ¿Y qué signo van a encontrar? El signo de la dona, o del picaroncito. Ya, muy bien. Causa más frecuente de hemorragia digestiva baja en niños. En adultos, ¿cuál era? Hemorroides, ¿no? Si es masiva, divertículos. Y en niños, causa de hemorragia digestiva baja, Meckel, divertículo de Meckel. Muy bien. ¿Qué es el divertículo de Meckel? Es un remanente, definición, del conducto ónfalo-mesentérico. Es un remanente del conducto ónfalo-mesentérico. ¿Dónde se ubica? En el ilion. ¿A cuánto? Aproximadamente a 60 centímetros de la válvula iliocecal, 2 pies. Esa sigue la regla de los 2, ¿no? 2 pies. 60 centímetros de la válvula iliocecal. Pero puede estar hasta ¿dónde? Hasta 1 metro incluso puede encontrarse. Generalmente 60. Prevalencia mundial del divertículo de Meckel. Normalmente no se pregunta prevalencias, pero en el caso del divertículo de Meckel sí, porque es parte de la regla de los 2, es 2%. Se puede aceptar hasta 3%, pero si les ponen 4, ya es falso, ¿ya? Entre 2 y 3% de prevalencia mundial. Formas de complicación. Puede complicarse como diverticulitis de Meckel o hemorragia diverticular. Igualito que la diverticulosis del colon, ¿no? Por cierto, el divertículo de Meckel es un divertículo falso o verdadero. Verdadero. El divertículo tiene todas las capas del intestino en su pared, incluyendo la muscular, que es lo que le falta a los falsos. Divertículo de Meckel, ¿qué tejido protópico? En primer lugar, gástrico. En segundo lugar, pancreático. Diagnóstico de elección de divertículo de Meckel, estudio diagnóstico, gammagrafía. Y aquí sí les preguntan, ¿con qué radioisótopo? Tecnesio 99. Gammagrafía con tecnesio 99, o también se le llama Meckelgrama. ¿Ya? Muy bien. Constipación de 48 horas en recién nacido. ¿Qué se debe descartar como patología más difícil de tratar después? Hirschsprung. Constipación de 48 horas se debe descartar Hirschsprung. Muy bien. Entonces seguimos. La enfermedad de Hirschsprung, ¿cuál es su patología? Es decir, su definición anatomopatológica: ausencia de células ganglionares y plexos nerviosos de Meissner y Auerbach. Así, ausencia de células ganglionares y plexos nerviosos, tanto de Meissner como Auerbach. ¿Qué prueba clínica se utiliza en un recién nacido para descartar Hirschsprung? Es decir, ya pasan 2 días que no bota su meconio, que no bota su caquita. ¿Qué le hacen? El test de Blast. ¿En qué consiste? Una sondita al potito, por un lado, y por el otro a una riñonerita con agüita. Entonces, si es que es Hirschsprung, el colon que está dilatado va a botar tanto aire que va a botar un burbujón, ¿no? Nada más tienen que hacerse un costadito, porque si no, ya se manchan. Pero es estéril, el meconio de un bebito. Muy bien. Hirschsprung, estudio de imágenes. ¿Qué se hace como estudio de imágenes para diagnosticar Hirschsprung? Una radiografía de colon con enema.
¿no? Por el recto se inyecta contraste y su plaquita. ¿Qué van a encontrar? Dos cosas: el signo de la sierra dentada y, ¿qué más? Zona de transición. O sea, lo van a ver así. La zona sierra dentada en la zona que está agangliónica y luego el intestino dilatado, ¿no? Hacia arriba. Zona de transición y la sierra dentada. Más o menos así lo van a ver en la radiografía. ¿Ok? Si tienen una imagen radiográfica positiva para Hirschsprung, tienen clínica, ¿cuál es el gold estándar? Diagnóstico: biopsia rectal. ¿Por qué la biopsia rectal? Porque tienen que demostrar que hay ausencia de células ganglionares, de plexos nerviosos, ¿no es cierto? Muy bien, biopsia rectal. ¿Ya? Manejo de la enfermedad de Hirschsprung. El manejo es inicialmente enemas. Enemas para toda la vida. ¿Ya? A menos que esté complicado o quieran hacer un tratamiento definitivo, en lo cual ya es quirúrgico, resección de la zona gangliónica. Aquí no hay mucha información útil, aquí no hay fijas, ¿ya? Pero idealmente se hacen solo manejo con enemas, ¿ya? Bien, hernia diafragmática más frecuente. La hernia diafragmática más frecuente es la hernia de Bordalek. ¿Y qué es la hernia de Bordalek? La posterolateral. La hernia diafragmática posterolateral. Bordalek es solamente posterolateral. Puede ser izquierda o puede ser derecha. O sea, el Bordalek izquierdo o el Bordalek derecho. Cuidado con eso. La más frecuente es la del lado izquierdo. Es la más frecuente. Es la hernia diafragmática más frecuente. Hernia diafragmática de diagnóstico tardío. Bueno, antes de eso, la pregunta anterior dice: la hernia diafragmática más frecuente es Bordalek, ¿no es cierto? ¿A qué edad se diagnostica Bordalek? Generalmente en recién nacidos. Generalmente. Es típico del recién nacido. En cambio, cuando ya nos hablan de diagnóstico tardío, o sea que ya se diagnosticó muchas veces hasta en la adultez, es la hernia de Morgagni, que es la hernia anterior. Anterior, o también conocida como paraesternal. Muy bien. Características clínicas de la hernia de Bordalek, hernia diafragmática de Bordalek. Si son los intestinos que están en el tórax, ¿qué cosa van a encontrar? Ruidos hidroaéreos en tórax. ¿Qué más? Desviación del mediastino. Empuja el mediastino hacia un lado, ¿no? Y obviamente no van a escuchar ruidos, murmullo vesicular. Lo que van a escuchar es ruido hidroaéreo, ¿ya? ¿Cuál es la hernia de hiato más frecuente? Cuando se pregunta de hernia de hiato, se refiere a la del hiato esofágico. Hay tres tipos de hernia de hiato: tipo 1 o por deslizamiento. Tipo 2, paraesofágica. Y tipo 3, mixtas. ¿Cuál es la más frecuente? La 1 por deslizamiento, 75% aproximadamente. Muy bien. Criterio de severidad en hernia diafragmática de Bordalek. ¿Cuál es el criterio para la presencia de qué órgano en el tórax le dice mal pronóstico? Hígado. Eso es desde un punto de vista de órgano que está ocupando el tórax. ¿Y cuál es el otro criterio de severidad? La hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar. Ya, pero como compromiso sistémico, ¿no? Asociación pulmonar en hernia diafragmática de Bordalek. ¿Qué pasa con los...? Está bien, las asas están en tórax, pero ¿qué pasa con el pulmón? Está hipoplásico. Debido a que los intestinos están en tórax, intraútero no les deja desarrollar los pulmones. Entonces hay hipoplasia pulmonar. ¿Por qué mueren los bebitos? Sobre todo por hipoplasia pulmonar. Eso que ocasiona hipertensión pulmonar. Muy bien. Severa, ¿no? Cuando es severa ya ni la ventilación mecánica le ayuda. Medida inmediata, contraindicada en recién nacido con hernia diafragmática. A ver, nace un niño con hernia diafragmática y de pronto no puede respirar porque está ocupado su tórax. Porque su tórax está ocupado. Entonces, ¿qué es lo primero que a veces hacemos? Como medida, no sabemos, pero como medida así, como reflejo, lo bolseamos, ¿no? Lo bolseamos. Entonces, si ustedes bolsean a un recién nacido que nace cianótico por hernia diafragmática, ¿qué hacen? Le meten aire no solo al pulmón, sino al estómago. Entonces los intestinos van a dilatarse más
entonces va a respirar peor. Puede ser más rápido, ¿no? Más aire, más oxígeno, más presión y peor lo complican. Entonces, ¿qué está contraindicado en un paciente con hernia diafragmática, en un recién nacido? La ventilación a presión positiva. Contraindicado hasta que primero se le pone entonces una sonda orogástrica y luego se le intuba. Recién con su sondita orogástrica intubadito se aseguran que el aire que le dan va directo al pulmón y no a las asas intestinales, ¿no? Y la sonda orogástrica está ahí de todas maneras para sacar el aire del estómago. Pero acuérdense de esto, medida contraindicada, ventilación a presión positiva como medida inmediata en la reanimación, ¿ya? Malformación congénita más frecuente de los recién nacidos, obviamente, ¿no? ¿Cuál es la malformación congénita más frecuente? La malformación ano-rectal, el famoso ano imperforado. La malformación ano-rectal. Muy bien. Tipo de atresia esofágica más frecuente. La tipo 3. ¿En qué consiste la tipo 3? Son 5 tipos, ¿no? Hasta 6 ya se reconocen. La tipo 3 es atresia proximal y fístula traqueoesofágica distal, ¿no? Es la más frecuente, casi el 80-90% de los casos. El segundo en frecuencia es el tipo 1. ¿En qué consiste el tipo 1? Atresia proximal y atresia distal, o sea, atrésico por ambos lados, atresia pura, aquí no hay fístula. Lo más frecuente es la tipo 3. Muy bien. Malformaciones asociadas en atresia esofágica. La atresia esofágica forma parte de un complejo de enfermedades que se llama Bacter, ¿no? Vertebrales, anorectales, cardíacas, traqueoesofágicas, renales y de las extremidades, ¿ya? El complejo Bacter. Muy bien. Características clínicas de la atresia esofágica. ¿Cuál es la característica principal de la atresia esofágica? El vómito, pero el vómito inmediato, al nacer. O sea, no, está atrésico, no pasa la leche, pues, ¿no? Vómito inmediato. ¿Qué más? Salivación, cialorrea, pero una cialorrea excesiva, porque no puede pasar la saliva, ¿sí? Y finalmente, tos. La presencia de vómito, cialorrea abundante y tos, atresia de esófago. ¿Y en qué cómo diferencian si es una tipo 1 o tipo 3? Por la cámara gástrica. En la tipo 3 hay fístula traqueoesofágica, ¿no es cierto? Entonces, el aire de la tráquea va a pasar una parte al estómago. Entonces, hay cámara gástrica. En la radiografía lo van a ver eso, ¿no? En cambio, en la tipo 1 no hay fístulas, está completamente atrésico, nunca entró ni siquiera una gota de líquido amniótico al estómago, o sea, cámara gástrica ausente. Por lo tanto, el abdomen está excavado. En cambio, en la tipo 3, que tiene fístula, ¿cómo está el abdomen? Distendido. Así pueden diferenciar una tipo 1 de una tipo 3 en los casos clínicos que les puedan poner. Definición de long gap. Long gap, ¿qué significa? Una brecha larga, ¿no? O sea, cuando los cabos de la atresia están muy largos. En una atresia esofágica, cuando la parte proximal y la distal están muy separados, se le llama long gap. ¿A partir de cuánto? De 3 cuerpos vertebrales. Aquí se mide por cuerpos vertebrales. 3 cuerpos vertebrales de distancia. Muy bien. Obviamente tiene peor pronóstico, ¿no? Porque unir el esófago después va a ser muy difícil. Causa más frecuente de obstrucción intestinal en recién nacidos. Atresia intestinal. Atresia intestinal. ¿Cuál es la atresia intestinal más frecuente? Yeyuno ileal. Y esa es la primera. Y en segundo lugar, la del duodeno. ¿Qué características tiene la atresia duodenal? Está asociado al síndrome de Down, trisomía 21, ¿no? Muy bien. Doble burbuja, ¿en qué patología se encuentra? Atresia duodenal. La doble burbuja es característico de la atresia duodenal con más frecuencia. ¿Es la única? No. Atresia duodenal en recién nacidos. Si es que la doble burbuja se encuentra en el recién nacido, puede tener una atresia duodenal o un páncreas anular,
O sea, cuando el páncreas está envolviendo al duodeno y hace una especie de atresia, ¿no? Pero tengo el presentimiento que les van a preguntar lo otro. Doble burbuja en lactante. O sea que ya tiene meses de vida, ¿no? Si ya tiene meses de vida es porque ha lactado, ¿no es cierto? Varios días, semanas. Y si ya ha lactado, ¿está atrésico? No. Entonces, ¿por qué tendría doble burbuja? Un lactante que ya pasó semanas lactando, malrotación. Malrotación intestinal. Algo me late que va a venir. Páncreas anular es causa doble burbuja, pero igual que la atresia duodenal en recién nacidos, ¿ya? Muy bien. Malformación anorrectal, que es la más frecuente, ¿no? A la que siguen son puras MAR. Más frecuente en recién nacidos varones son las que tienen fístulas. ¿A dónde van? La fístula en varones, ¿a dónde va? A la uretra vulvar. A uretra vulvar. Y si es que es en mujeres, la fístula, o sea, ya tiene su ano perforado, ¿no? Pero forma fistulitas, o sea, el recto busca su caminito. ¿Y la fístula a dónde va? Al vestíbulo de la vagina, al vestíbulo vaginal. Muy bien. En varones a la uretra vulvar y en mujeres al vestíbulo vaginal. Muy bien. Malformación anorrectal sin fístula, cuando está con ano perforado y no busca su caminito por ningún lado. Sin fístula, ¿está asociado a qué cosa? Trisomía 21, Down. Entonces, si les nace un niñito sin, así puede venir la pregunta, recién nacido con ano imperforado, no tiene síndrome de Down, no tiene trisomía 21, por lo menos no tiene facies, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Buscar la fístula. ¿Cómo? Si es varón, con un examen de orina, ¿no? Para ver si es que hay meconio en la orina, ¿sí? Y si es que es mujer, hay que explorar la vaginita para buscar en el vestíbulo una posible salida de meconio, ¿ya? Muy bien. Sin fístula, down. Malformación anorrectal más compleja en mujeres. A ver, si bien lo más frecuente es la que tiene fístula al vestíbulo vaginal, la malformación anorrectal más compleja, la más difícil, es la cloaca persistente. Y si se acuerdan de embriología, la cloaca es ese canal en donde confluía uretra, vagina y recto. Por lo tanto, la cloaca persistente, las niñitas, las bebitas, tienen un solo orificio, por ahí es el pichi, por ahí hacen sus heces y por ahí es su vaginita, ¿ya? Es una persistencia de cloaca. Es lo más complejo. Aquí hay que reconstruirle todo, vía urinaria, vía rectal y hacerle una reconstrucción vaginal, ¿no? Se le hace una nueva vaginita con ilion. Muy bien. Obviamente con una única función sexual para el futuro, ¿no? Ya no es reproductiva necesariamente. Y bien, la última lámina, ¿sí? Manejo quirúrgico de la malformación anorrectal. El manejo quirúrgico de la malformación anorrectal es la anorrectoplastía sagital posterior. Anorrectoplastía sagital posterior. ¿Ya? Ese es el nombre de la técnica, o cirugía de Peña. Muy bien. Triada del quiste de colédoco. Dilatación del colédoco. ¿Cuál es la triada? Ictericia, masa y dolor. Pareciera un colangiocarcinoma, ¿no? Si fuera un adulto, esto pensaría que fuera un probable colangiocarcinoma, aunque el colangiocarcinoma no es tan doloroso. Pero en el colédoco, cuando es quiste de colédoco con recién nacidos o en niños, ictericia, masa, dolor. Clasificación de Todani. Según la clasificación de Todani, no tienen que acordarse de toda la clasificación de Todani, solo la más frecuente. La clasificación de Todani es para quistes de colédoco precisamente. ¿Y cuál es la más frecuente? La tipo 1. ¿Cuál? Fusiforme. Aquí también hay saculares y todo como las aneurismas, ¿no? Pero cuidado, no se vayan a cruzar ahí de ideas. El aneurisma más frecuente es el sacular, pero el quiste de colédoco más frecuente es el fusiforme. Muy bien. Recién nacido con ictericia progresiva, hepatomegalia y acolia, un recién nacido ictérico. Con acolia, ¿qué hay que descartar? Atresia de vías biliares. Siempre acolia.
Si es hipocolia o tiene algo de pigmento, no es una atresia de vías biliares. Puede ser una causa metabólica, no sé. Pero para que sea atresia de vías biliares tiene que haber acolia e ictericia que van en aumento, ¿no? Tratamiento quirúrgico temporal de la atresia de vías biliares. Temporal, la cirugía de Kasai. ¿En qué consiste la cirugía de Kasai? Es un aporto, se refiere al espacio portal, ¿no? Entero, anastomosis, o portoenterostomía. Cuando dice porto no se refiere a la vena porta, sino al espacio portal del hígado, es la entrada del hígado. Se le llama también hepatoyeyunostomía. Hepatoyeyunostomía. Eso es temporal, solo para que salga la bilis por algún lado, pero no es el tratamiento definitivo. ¿Cuál es el tratamiento definitivo de la atresia de vías biliares? Trasplante. Trasplante hepático. Muy bien. ¿Hasta qué edad se puede hacer el Kasai, que es el temporal? Entre 30, 45, 60 días, no, entre 30 y 60 días, dependiendo de la guía que lean. Pero es entre el primer y segundo mes como máximo, ¿ya? Luego de eso, hace una cirrosis severa que ya no tiene ningún sentido hacerle nada y solo tienen que esperar a que pase lo que tengan que pasar. Siguiente, las últimas, recién nacido con evisceración, o sea, nace un bebito y está eviscerado, pero si las asas están descubiertas, ¿qué cosa es? Gastrosquisis. Si las asas están descubiertas, es gastrosquisis. Y bien, la gastrosquisis, ¿dónde está el defecto? O sea, el orificio por donde se está eviscerando, a un costado del ombligo, ¿no? O sea, es un defecto paraumbilical, ¿de qué lado? Derecho. Defecto paraumbilical derecho. Eso lo diferencia del onfalocele, que sale por el ombligo. El defecto es umbilical. Muy bien, ahora las últimas. Recién nacido con evisceración de asas cubiertas por amnios, es decir, la asa intestinal está cubierta por saco amniótico y peritoneo, onfalocele. ¿Y la ubicación del defecto en el onfalocele dónde está? En el ombligo. Defecto umbilical.